¿Qué onda, equipo? ¿Cómo están? Vamos a convertirnos en arquitectos de bases de datos para empezar a gestionar de mejor manera todas nuestras tablas y pues también cualquier trabajito que saliese por ahí, ¿verdad? Entonces, verán, primero que sepan que este es uno de los trabajos mejor pagados, más importantes en el mundo de los datos, así que presten mucha atención. Tenemos el siguiente caso. El caos de la tienda El Buen Vestir. Nos dice que la empresa pues nos entrega su sistema de ventas, que es básicamente una hoja de cálculo gigante. Y se ve de esta forma. Tenemos el número de la factura, fecha de la factura, el ID de cliente, el nombre del cliente, teléfono cliente, productos comprados y aquí tenemos una novedad. Nos dice que está separado por el ID y después por la cantidad. Esto hace referencia prácticamente a los productos. Después, por una coma, sigue el siguiente registro. Nuevamente, el ID y la cantidad. Esto es un grupo, ¿sí? Vamos a prestarle atención a esto después. Continuamos con nombre vendedor, ID sucursal y nombre de la sucursal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Primero, para detectar los problemas, los red flags en este caso, ¿no? Uno serían los datos repetidos, la redundancia. El nombre de Carlos Soria y sus datos aparecen dos veces. Si cambia de teléfono, ¿lo actualizamos en todas las filas? ¿Será eso necesario? No. Qué pereza y además qué peligroso. Lo mismo pasa con la vendedora y la sucursal. Aquí está, a la pared está la vendedora y pues acá tenemos el nombre del cliente que es Carlos Soria. Ahora, ¿cuál es el segundo problema? Campos con múltiples valores. A eso nos referimos con este grupito de acá. La columna productos comprados es una pesadilla. Guarda una lista de productos y cantidades. ¿Cómo sabemos cuál es el producto más vendido? O el precio de cada uno. A simple vista sería imposible verlo porque para poder resolver eso tendríamos que empezar a ver cada uno de los registros, separar este grupo en valores individuales y pues al final hacer un cálculo medio complejo. Lo cual no es para nada recomendable ni sostenible. Así que, el paso 3 sería ver los potenciales inconsistencias. ¿Qué pasa si alguien escribe mal Matrisquito? En una nueva factura, ¿no? Que nosotros tenemos que la factura 101 fue en la sucursal de la Matriz de Quito y la 103 también. Y si llegas a escribir mal en la primera sucursal, tendríamos dos sucursales que en realidad son la misma. Bueno, la normalización es el proceso de arreglar este desastre aplicando una serie de reglas. Y ustedes ya las conocen. También tienen que tener en cuenta que la empresa además nos entrega la tabla de productos, que es el ID del producto, el nombre del producto y el precio. Vamos a empezar con la primera forma normal. ¿Y qué hacía la primera forma normal? Si quieren verlo de manera general, nos da una alerta de prohibido hacer listas. Eso es la primera forma normal. Dice, cada celda de tu tabla debe contener un único valor atómico. No se permiten listas, grupos ni nada por el estilo. ¿Cuál sería la solución acá? Explotamos la columna productos comprados. Si una factura tiene dos productos, creamos dos filas para esa factura. Nos quedaría algo así. Tenemos lo siguiente. Miren, aquí número de factura se repite. 101, 101. ¿Y esto por qué se repite? Porque en nuestra tabla de acá tenemos dos productos con cantidades diferentes. Quiere decir que en esta factura se realizó una compra de dos productos. Entonces, por ende, vamos a colocar cada uno de los productos comprados en registros diferentes o registros separados. Y lo que se viene a repetir sería el número de la factura. Tenemos aquí la cantidad del producto P01 que fue comprado una vez y el P02 tiene una cantidad de 2. Ahora cada celda tiene un solo valor. En este punto hemos alcanzado la primera forma normal. La clave primaria aquí sería una clave compuesta en este punto. Esto es del todo. Y la clave compuesta en este caso sería el número de factura con el ID producto. Estos son nuestros identificadores únicos en este caso. ¿Ya? Ahora,
Para alcanzar la segunda forma normal, primero tenemos que asegurar que estamos en la primera forma normal. Y aquí lo hemos resuelto, ¿verdad? Ya pues todos tienen sus valores atómicos, no hay grupos, no hay listas y está todo en orden. Entonces, para la segunda forma normal, todos los atributos que no son clave deben depender de la clave primaria completa, no solo de una parte de ella. Es como cuando hablamos de una dirección. Está el nombre de la casa más las referencias y pues todo lo demás, ¿cierto? Y pues bueno, aquí nosotros vamos a poder ver que fecha factura, acá, fecha factura, ID cliente, nombre vendedor, teléfono del cliente, el ID sucursal, nombre sucursal, dependen solo del número de la factura. No les importa para nada el producto, o sea, no les interesa si es que es el producto P01 o la cantidad. Entonces, eso es una dependencia parcial. ¿Por qué decimos parcial? Porque si nosotros sabemos que la clave primaria compuesta es el número de la factura más el ID de producto, y nosotros vemos que estos campos, generalmente no dependen del producto, entonces son parciales porque solo dependen del número de la factura. No les interesa para nada el producto. Eso significa que es una dependencia parcial. Ahora, cantidad sí depende de ambos. Depende del número de la factura y del ID del producto. ¿Por qué? Porque una cantidad tiene que estar ligado primero que nada a una factura y después saber a qué producto se va a sumar o restar. Entonces, cantidad sí pertenece a toda, no tiene una dependencia parcial, pertenece a la tabla. Así que bueno, para arreglar todo este caos, porque aunque sea mi primer forma normal, aún no está lista mi tabla. Para resolver todo esto, nosotros tenemos que empezar a dividir la tabla gigante en tablas más pequeñas y lógicas. Ahora, la tabla de facturas, con todo lo que depende solo del número factura. Vamos a ver. El resultado de la segunda forma normal quedaría algo así. Clientes tendría el ID del cliente, el nombre del cliente, el teléfono del cliente. También vamos a caer en cuenta de algo, que vamos a generar una tabla que se llame detalle facturas, con lo que depende de la clave compuesta. ¿Cuáles serán esos valores que dependen de la clave compuesta? Cantidad. Y además añadimos el ID específico que va a ser para esa tabla, que es detalle factura, el número de la factura, el ID del producto y, como mencioné antes, la cantidad. Así que bueno, ya que estamos, vamos a separar clientes, vendedores y productos en sus propias tablas para eliminar un poco la redundancia. Hay que tener en cuenta que algunas tablas no tenían su ID. El ID vendedor, por ejemplo, no lo tenemos acá. ¿Sí? Solo está el número de factura, fecha de factura, ID cliente, nombre cliente, teléfono cliente, ID producto, cantidad, nombre vendedor, ID sucursal y el nombre de la sucursal. Pero aquí no existe el ID vendedor. Entonces, ¿por qué lo colocamos? En la segunda forma normal, nosotros también tenemos que asegurar que cada tabla individual tenga su clave primaria. ¿Qué es una clave primaria? Es un identificador único con el cual podemos acceder al registro. Entonces, si no existe un identificador, lo creamos. Por eso aquí colocamos ID vendedor. Aquí en facturas, el número de la factura ya es un identificador único. Por lo tal, no necesitamos colocar un ID factura. Aquí en el detalle factura también creamos su propio. ID producto ya existía y ID cliente pues igual ya existe. Así que eso permanece. Ojo aquí en la tabla de vendedores. Tenemos el ID vendedor, nombre vendedor, el ID de la sucursal y el nombre de la sucursal de los vendedores, ¿cierto? Ahora, aquí tenemos una dependencia transitiva, porque esta clave primaria no es la primary key de vendedores.
vendedores tiene su ID acá. Nombre vendedor sí depende de la misma tabla. Pero ID sucursal va muy aparte. Y no es una relación, no es un for keep. Entonces, esto es una dependencia transitiva. Tenemos que eliminarla. Si nombre sucursal depende de una clave primaria que no es la principal de la tabla, entonces la sacamos. Para la tercera forma normal, vamos a hacer nuestro trabajo en Lucidchart. Así que voy a abrir la aplicación web de Lucidchart. Y aquí tengo un borrador de diagramas ERP, que es de entidad relación. Ya. Ahora sí. Veamos. Para poder realizar la tercera forma normal, ya saben que antes debemos estar en la segunda forma normal. Y además, ningún atributo que no es clave puede depender de otro atributo que tampoco es clave. A esto, como les hablé hace un momento, se llama la dependencia transitiva. La solución, en nuestra tabla vendedores, nombre sucursal depende de ID sucursal. Y ID sucursal no es la clave primaria de la tabla vendedores. Ahí está la dependencia transitiva. ID vendedor, ID sucursal, nombre sucursal. Entonces no. Para arreglarlo, creamos una tabla para sucursales. Nuestro diseño final para la tercera forma normal será el siguiente. Nosotros vamos a hacer primero nuestra tabla sucursal. Vamos a eliminar esta relación, después la vamos a agregar. Tenemos la tabla sucursal. A ver si se puede poner esto hacia la mitad. No. Ok, vamos a hacer esto. Esta tabla acá. Tenemos nuestra tabla sucursal, el cual los únicos campos que requiero es el ID sucursal. Que saben que este va a ser un serial. Como para agregar toda la información, vamos a alternar y esto va a ser tipo así. Este es nuestro primary key. Necesitamos esto, necesitamos esto. ID sucursal va a ser serial. Tenemos el nombre de la sucursal. Nombre sucursal. Vamos a ver si extendemos un poco nuestra tabla. Ok. Ya. Nombre sucursal va a ser un varchar. Varchar, y vamos a colocar que será de unos 100 caracteres, ¿no? Ya. La sucursal no requiere de más información. Entonces vamos a restar los campos a 2. ¿Ya? Tenemos aquí nuestra sucursal. Ahora vamos a generar la tabla de clientes. Vendedores. El vendedor también tiene su ID vendedor. Y tenemos el nombre vendedor. El de sucursal es nombre de vendedor. También le vamos a dejar con un varchar de así. Tenemos aquí ya nuestras tablas sucursal y vendedores. También necesitamos generar nuestra tabla de clientes. Vamos a generar aquí clientes. Y clientes sí tiene muchos más campos. Tiene el ID de cliente, nombre de cliente y teléfono de cliente. Entonces lo que haremos será agregarle también un campo más. Después vamos a generar todos los campos que son para las relaciones. Clientes tiene
ID cliente, nombre del cliente, tenemos teléfono. ¿Ya? Teléfono cliente va a ser de tipo cliente. Listo. ¿Qué más necesitamos? En esta parte sería necesitamos la tabla de productos. Productos que tiene el ID del producto, el nombre del producto y además tiene el precio. Sería ID producto. Nombre producto. Precio. Precio es integer. Nombre producto está bien con el varchar y tenemos el serial para el ID del producto. Ok, tenemos hasta ahora nuestras 4 tablas. Vamos a seguir construyendo las demás. Después tenemos la de facturas. Mira, facturas sí tiene más campos. Tiene el número de factura, tiene la fecha de factura, el ID cliente, bueno, eso ya es para la relación, y el ID vendedor, que también es para las relaciones. Vamos a generar solo los campos que no son de relación. Vamos a restar de momento. Como lo mencioné antes, pues facturas tiene su propio primary key, que es el número de la factura, ¿verdad? Entonces, serial generalmente se utiliza para que sea autoincrementable. Pero pues ya la factura genera su propio código de una manera un poco diferente. Así que le vamos a generar aquí una vez como int. Además del num factura, nosotros necesitamos colocar la fecha de la factura. Fecha factura, que este es un date. Y necesitamos... No, solo eso. Son los campos sin relaciones. Y el detalle de la factura. Detalle factura. Aquí sí tiene ID detalle, número de factura, ID producto y la cantidad. Cantidades int y el ID detalle es un serial. Ya. Vamos a revisar esto. Tenemos generadas todas nuestras tablas. Pero esto tienen solo los valores de la tabla. Ahora necesitamos empezar a relacionar cada una de ellas. ¿Cuáles serán nuestras relaciones? Primero tenemos que en vendedores tiene que estar también la sucursal. Entonces vamos a agregar aquí un campo que se va a llamar ID sucursal. Y como buena práctica le vamos a dejar también el foreign, que va a ser la relación hasta sucursal. Bueno, este va a ser tipo foreign. Perdón. Int, casi es un FK. Ahora vamos a unir nuestra relación. Va a ser desde... Depende de cómo vayamos a colocar la tabla, ¿no? Pero vamos a empezar de aquí hasta acá. Y aquí vamos a cambiar un poco esto ya que muchos vendedores pueden pertenecer a una sucursal. Entonces vamos a cambiarles las puntas a esta relación. Aquí va a ser uno solo y acá van a ser muchos. Ya. Una sucursal tiene muchos vendedores. Muchos vendedores pueden pertenecer a una sola sucursal. A esta relación se la conoce como many to one.
Many es muchos y one pues es uno solo, ¿no? Listo. ¿Qué otra tabla tiene relación? Vamos a hablar de la tabla de facturas. Facturas también estaba relacionado. Vamos a hacer por acá. Facturas requiere el cliente y requiere el vendedor. Vamos a ver esto. Tenemos ahí. Entonces, está precio, ¿cierto? Facturas. Esperen, creo que este aquí se generó solo. Sí. Vamos a restar una. Fecha factura. Y necesitamos el ID cliente. Vamos a colocar el FK. Y también el ID vendedor. Vendedor FK. Ya. Sabemos que ambas son keys. Son relaciones. Listo. Nunca puede haber dos primary keys en una misma tabla. Nunca. Relaciones se pueden tener un montón, pero nunca puede haber doble PK. Listo. Ahora vamos a generar estas relaciones. Donde tenemos la tabla de vendedores y donde tenemos la tabla de clientes. Entonces, vamos a generar desde acá. Vemos que siempre se genera así, ¿no? Entonces, dar un rato esto. Vamos a agarrarlo desde acá. Un cliente puede tener muchas facturas. Hasta acá. Un vendedor puede generar muchas facturas también. Ahora vamos a seguir con nuestra tabla de detalle y factura. Detalle y factura va a estar ligada a las facturas y el ID del producto también, obviamente. Entonces aquí necesitamos dos campos más. Vamos a añadir. Ok. Tenemos que el número de la factura. Está bien como un int y también el ID del producto. Vamos a añadir nuestro FK. Acá también. FK. Colocamos el tipo. Listo. Vamos a explicar un poco el detalle factura. ¿Por qué existe detalle factura si yo pudiese colocar facturas y productos en una sola? La cosa es que muchos productos pueden estar en muchas facturas. Muchas facturas pueden tener muchos productos. Entonces tenemos que romper esa lógica. De muchos a muchos. No pueden existir tablas de muchos a muchos. Entonces para ello creamos esta tabla intermedia que se llama detalle factura. Y pues detalle factura ya tiene. Una factura puede contener muchos productos. Un producto puede estar en muchas facturas, ¿verdad? La tabla detalle factura rompe esta relación compleja en dos relaciones simples de one to many. Así que, ¿cómo lo hacemos? Fácil. Aquí nosotros tenemos el número de factura que va a ser nuestro for key y el ID producto que va a ser igual a nuestro for key. Y sabemos que es one to many. Quiere decir que este número de factura puede estar muchas veces en detalle factura. Y también, perdón, aquí no está bien acá, es hasta acá abajo. Y también sabemos que el producto puede estar muchas veces en detalle factura. Aquí rompemos esa lógica de muchos a muchos, ¿sí? Esto es más sostenible y es escalable. Listo. ¿Cómo van nuestras relaciones? Prácticamente aquí ya tenemos listo nuestro esquema, ¿no?, de base de datos. Tenemos los vendedores, la sucursal. Vamos a modificar esto solo para que se vea un poco mejor. Lo vamos a arrastrar para acá. Lo hacemos por acá. Listo. Así quedó nuestra base de datos.
tenemos 4, 5, 6 tablas. Y lo que nos falta hacer ahora, esta es nuestra tercera forma normal. Vamos a tomar captura de esto. Vamos a agregarla acá en nuestro documento. Vamos a poner el resultado tercera forma normal. Vamos a pegar. Aquí está nuestro diagrama. Con esto, ahora nosotros podemos empezar a generar nuestro query. Así que vamos manos a la obra. Voy a abrir el PGA Team 4. Quedó bastante bonito nuestro esquema. Está solventado ya todo ese shampoo de información que nos había entregado la empresa. Y tenemos separado en clientes, facturas, detalle de factura, productos, sucursal y vendedores. Esperamos que termine de abrir el PGA Team. Y listo. Ahora sí, voy a crear una base de datos nueva. Recordemos cómo se llama nuestra empresa. En este caso se llama Tienda El Buen Vestir. Pongámosle de nombre BD-Buen Vestir. Ya. Save. Y se creó la base de datos. Ahora desde aquí yo voy a colocar abrir un query tool. Y estamos listos. Estamos listos para empezar a codificar. Vamos a crear todas nuestras tablas con query tool. Vamos a dar prioridad a las tablas que son maestras. ¿A qué nos referimos con tablas maestras? Pues prácticamente son todas aquellas tablas que no tienen relaciones o que no dependen de otra. Por ejemplo, nuestra tabla sucursal no tiene aquí dentro una for key. Vendedores sí tiene for keys y depende de sucursal. Entonces, sucursal es una tabla maestra y podemos empezar por ella. ¿Cuál otra es una tabla maestra? Es clientes. Tenemos también productos y de ahí todas las otras pues ya tienen que ir en el orden que no dependan de. Así que bueno, vamos a hacer esto. Vamos a empezar con nuestra tabla sucursal. Ustedes ya conocen la sintaxis y saben que para crear una tabla es create table o create table y vamos a poner el nombre que es sucursales. Sucursales, abro paréntesis. Le voy a dar un enter, un tab para que sea un poco más legible todo y vamos a empezar con el ID sucursal. ID sucursal, colocamos el tipo de dato que va a ser ID sucursal, nosotros sabemos que es un serial y después nuestra restricción y este es un primary key. Ponemos una coma para seguir añadiendo el resto de atributos al resto de columnas. Entonces vamos con el nombre sucursal. Nombre sucursal. El tipo de datos un varchar. Al ser varchar podemos establecer el límite de caracteres que puede llegar a tener. Y vamos a dejar en 100. Ahora la restricción es que no puede ser nula. Se va a ser not null. De momento no necesitamos nada más. Vamos a seguir con nuestra siguiente tabla que es create table. Bien. Abrimos nuevamente los paréntesis, le damos un enter, un espacio y vamos a colocar ID clientes. ID clientes, ya saben, va a ser serial, primary key. ¿Cómo? También tenemos el nombre de cliente. Es un varchar de 100 y la restricción es que no sea nula. Ya. Ponemos una coma y vamos a agregar el teléfono cliente. Teléfono y un bajo cliente. Igual colocamos un varchar. Le decimos que es not null.
y listo. Aunque en este caso lo que es el teléfono sí puede llegar a ser nulo. Así puede haber el caso en el que un cliente no registre su número celular, así que vamos a dejarlo ahí. ¿Ya? Vamos a volver a crear. Saben que son 5 tablas. Vamos con la de productos. Ahí, en minúscula. Create, y aquí me falta table. Table productos. Abrimos paréntesis, damos un enter, un espacio y empezamos con el ID producto. Aquí en este punto les quiero hacer una pequeña observación. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros aquí en productos le pusimos un ID producto que va a ser de tipo serial, ¿verdad? Pero si regresamos a ver acá arriba, el ID del producto también tiene letras. Aquí está un P01, P02, P03, ¿cierto? Y esto entonces ya no son valores solo numéricos, porque también encontramos letras. Aquí nosotros pudiésemos hacer el cambio para que esto sea un varchar también. Sin embargo, una buena práctica en bases de datos es que siempre el identificador único sea numérico. Porque en el caso de yo llegar a actualizar este valor, ya no tendría sentido de que empiece por una letra o que se necesite cambiar letras o agregar después caracteres especiales. O sea, no, en este caso vamos a hacer esta modificación, hacer que el ID del producto ya no sea alfanumérico. Alfanumérico quiere decir que tiene números y letras. Y vamos a hacer que empiece solo con valores numéricos, siendo 1, 2, 3, y así. Por ende, aquí vamos a cambiar a un serial. Y también, si no me equivoco, la sucursal, el ID de la sucursal también era alfanumérico. Y esto también lo cambiamos. Vamos de nuevo. Ya. Estamos con el ID producto. Le vamos a colocar serial. Y ya saben que es el primary key. Primary key. Ya. Seguimos. ¿Qué más tiene productos? Tiene el nombre producto. Y este es un varchar. Lo vamos a dejar igual de 100 y es not null. Y también tenemos el campo de precio. Precio es un decimal. ¿Por qué colocamos decimal? Porque precio tiene 1,5 o 0,50 y así. ¿Qué vamos a decir? Que va a ser de base 10 y tiene 2 decimales, solo hasta 2 decimales. Después vamos a quedar un poco más en cuenta de qué es esto de la base 10 y de 2 decimales. Ahora sí, not null. Punto y coma, porque hasta aquí termina la creación de esta tabla. Vamos a seguir con create table. Y ahora vamos con la tabla de vendedores. Aquí sí ya empezamos a crear nuestras tablas que tienen referencias, que están ligadas a otros. Entonces vamos con la tabla de vendedores. Vendedores y vamos a agregar el ID vendedor, que es un serial primary key. Nombre vendedor, este es un varchar. La forma tradicional de crear una relación sería colocando lo siguiente: constraint ID sucursal FK, que se referencia a nuestro campo local, va a estar referenciado por el ID sucursal de la tabla de sucursales. Esta es la manera tradicional de crear la relación, pero les voy a enseñar una un poco más corta. Nosotros tranquilamente podemos borrar esto de acá y justo donde estamos definiendo el campo también podemos colocar reference. Justo después de colocar el tipo de campo que va a tener, que va a ser, colocamos references. Reference, y aquí vamos con el nombre del
de la tabla padre. En este caso es sucursales. Vamos a colocar el ID sucursal. Y ya, ponemos acá nuestro punto y coma y esto me va a generar tranquilamente una relación. El nombre de la relación se va a generar automáticamente basándose en el nombre del campo. Así que bueno, hasta ahora tenemos nuestra tabla de vendedores. Ya vamos a empezar a correr cada parte del código. Vamos a crear ahora nuestra tabla de facturas. Create table. Vamos a poner facturas. Ya. Ahora aquí en facturas, ¿qué necesitamos? Como primary key nosotros sabemos que tenemos el campo non facturas. Es int primary key. ¿Por qué le colocamos solo como int y no le colocamos como un serial, al igual que en todas las otras tablas? Y lo que sucede es que el número de la factura a veces se genera acorde a otra lógica. Por ende, no le podemos pedir que sea autoincrementable porque puede cambiar. Entonces, al saber que el número de facturas va a ser algo que el usuario mismo va a generar y sabemos que es completamente numérico, pues le colocamos solo como int. Hace referencia a que es un valor de tipo integer. Así que vamos a seguir con el resto de campos. Le pongo una coma y seguimos con el que necesitamos ahorita, la fecha de factura. Fecha de factura. Y esta es un date. Y la restricción es que no puede ser nula. Bien. Ahora vamos a ir con nuestras relaciones. Aquí es ID cliente. FK. Decimos que es integer y vamos a hacer de la misma forma que hicimos la tabla anterior. Para las relaciones vamos a colocar solo reference y vamos a colocar el nombre padre, que es clientes, y el ID primario, que es cliente, ¿no? Y añadimos ahora la otra relación, que es el ID del vendedor. Bien, referencias, ya. Vendedores, ID vendedor. Listo, tenemos ahí ya nuestra tabla de facturas con un código mucho más legible, más fácil de ver. Ya, vamos a crear ahora nuestra última tabla, que es la tabla de detalle y factura. Create table, vamos a crear detalle guión bajo factura. Ya. Vamos a empezar por el ID detalle. Y este sí es serial primary key. Vamos a colocar el non factura. Saben que este ya es un FK. Int igual referencias factura. Vamos a colocar aquí el primary key de factura, que es non factura. ¿Qué más necesitamos aquí en detalle factura? Es el ID del producto. ID producto, FK, int, reference, y aquí va a ser producto. Y el ID del producto es ID producto. Ya. Solo que aquí hay una cosita. No es solo factura, es facturas. Y también el producto es productos, no solo producto. Hay que ser congruente con los nombres de nuestras tablas. Así que, bueno, solo los colocamos de manera correcta. Productos, productos. Y lo que nos falta en detalle factura es la cantidad. Cantidad es un tipo de dato integer y es not null. Y listo.
Ahora ya podemos empezar a crear nuestras tablas. Están nuestras 5 tablas. 1, 2, 3, 4, 5, perdón, 6 tablas. Vamos a revisar esto. Ya. Están aquí listas nuestras 6 tablas y vamos a correr todo el código. Esto, al ser procedural, quiere decir que va línea por línea de código. No ejecuta primero la primera y después la número 15 o la 21. No, esto va en orden. Empieza así. Entonces, esto nos asegura que primero se cree la tabla de sucursales, después la de clientes, después la de productos. Para hacerlo, solo le damos clic aquí en Execute Script y vamos a ver que me sale un error, ¿no? No existe la columna ID cliente referida en la llave foráneo. Ya. En el ID cliente, tenemos ID cliente acá. Miren esto, aquí hay una L mayúscula. Ahí sí está como clientes normal. Y también aquí tenemos que está como ID clientes, no está solo como ID cliente. Aquí tendríamos que agregarle también la S. Pero antes de nada vamos a verificar si es que no se nos generó todas estas tablas ya. O sea, refresh. Y veo que no se creó ninguna tabla, entonces estamos bien. Al no haberse generado ninguna tabla, yo le puedo corregir este error. Vamos a dejarle solo como ID cliente, no le vamos a colocar como clientes. Ya. Y creo que no habría ningún otro error. Vamos a correr de nuevo. Y me sigue saliendo el error de que no existe la... no, esta vez es non factura, referida de la llave foránea. Vamos a ver esto. ¿Dónde están? Non factura. Factura, non factura. Y en facturas, ¿cómo está? Non factura esta mención. A veces todos estos errores son solo por cómo tipeamos o por cómo nombramos los campos. En nuestro esquema estamos manteniendo el nombre de non factura. Así que tenemos que seguir la misma lógica. Le voy a quitar la S. Y ahora sí tengo que verificar que esté todo bien, al menos en los nombres. Ya. Por si las moscas, refrescamos a ver si no se creó ya alguna tabla. Vemos que no. Y volvemos a correr. Y listo. Create table, query returned successfully in 36 milisegundos. Ya. Vamos a refrescar. Y ahora vemos que ya tenemos nuestras 6 tablas creadas. Como vemos el esquema, a ver sus relaciones, si es que están completamente bien creadas, le vamos a dar clic derecho aquí en vez de Buen Vestir. Y vamos a darle clic en RD Forwarded Bases. Y miren, aquí tenemos ya nuestras tablas creadas. Y vamos a colocar esto de una manera un poco más ordenada. Ya, están exactamente igual nuestras relaciones a nuestro diagrama. Si quieren verlo un poco más fácil, sin toda la información de los campos y demás, le pueden dar clic aquí en el ojito y van a quedar solo así, solo los nombres de los campos. Y aquí podemos observar que es igual al diagrama que generamos nosotros. Cerrar por ahí. Y listo. Nuestras tablas están creadas. No hay ningún inconveniente por ahora. Así que ahora vamos a empezar a agregar los datos. Ya no necesito nada de esto, así que voy a borrarlo. Y ahora vamos con la parte interesante. Tenemos que ver cómo va a funcionar. Save. Tenemos que ver cómo va a funcionar todo nuestro esquema. Vamos a empezar a agregar sucursales. Va a ser insert into a la tabla de sucursales
Y los valores que vamos a agregar son el nombre del cliente, perdón, nombre sucursal y nada más. ¿Por qué no le pasamos aquí el ID? Porque eso, al ser autoincrementable, ya se lo coloca de manera por defecto. Aquí vamos a colocar values y ahora sí le voy a dar un enter y aquí vamos a empezar a hacer el registro de nuestras sucursales. Todos los valores que son caracteres tienen que estar entre comillas. En este caso voy a colocar la matriz Quito. Voy a poner una coma para agregar más registros y ahora voy a agregar la sucursal de Guayaquil. ¿De dónde estoy sacando estos datos? Nosotros tenemos acá arriba toda la tabla con esa información. Matriz Quito, sucursal Guayaquil. Vamos. Ya. Como les dije antes, nosotros podemos igual agregar todo nuestro código y después empezar a revisar cada una de las tablas con información. Vamos a colocar otro insert into. Esta vez va a ser para clientes. Y lo que le vamos a agregar a los clientes es el nombre cliente y el teléfono cliente. Ahora sí, vamos a ver. Uno de nuestros clientes era Carlos Soria. Le vamos a poner un número cualquiera, ¿no? Un 09. Nuestro siguiente cliente es Luis Vera. Tenemos igual otro valor numérico medio genérico. Vamos a verificar el tipo de datos de cliente, el nombre del teléfono. Ya, aquí en el teléfono nosotros colocamos 100 en el caso de que se registrara como más 593. Por eso al agregar también el más debería ser carácter o varchar. Por eso también se lo coloca entre comillas, ¿no? Ya, no necesito más. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a hacer un insert into productos. Y el producto que le vamos a agregar, el nombre producto, le voy a agregar el precio. Ya. Y aquí en los productos va a ser camisa formal, camisa con un precio de unos 25. No sé, 50. Ya. Coma. Vamos a agregar ahora el pantalón jean. Pantalón jean que tiene un valor de $40. Ya. Y vamos a agregar por último zapatos de cuero. Y esos van a costar $65. Ya. Ahora vamos con los vendedores. Sin embargo, para poder agregar ya en tablas que tienen relaciones, yo tengo que asegurarme de los IDs que se hayan generado. Por el momento vamos a agregar esto para empezar a verificar los IDs generados, ¿ya? Vamos a darle un play y ha sido exitoso. Vamos a ver, creamos en sucursales, clientes y productos.
Vamos a ver sucursales, pueden darle clic derecho y aquí en View Data al Rows. Y vemos que aquí está nuestra matriz Quito y la sucursal de Guayaquil. Para ver la información también pueden solo darle clic aquí en la tabla y clic acá en este recuadro que dice All Rows. Y vemos también que ya está nuestra camisa formal, pantalón jeans, zapatos, bla 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 bla. Listo. La información está subida correctamente. Esto de acá tampoco lo necesito ya. Vamos a eliminar este código porque ya está funcionando. Ya se registró. Así que vamos a ir a vendedores. Nos dimos cuenta también que cada ID generado en este registro fue 1, 2 o 3. Insert into. Vamos a registrar vendedores. Y las columnas son nombre vendedor, ID sucursal, y ya. Ahora sí, el nombre del vendedor, en este caso va a ser Ana Paredes. Y ahora el ID de la sucursal al que pertenece. Si nosotros queremos decir que Ana Paredes es de la sucursal de la matriz de Quito, nosotros tenemos que verificar primero el ID de la sucursal de Quito. Vamos a ver otra vez el dato y vemos que la matriz Quito es el ID 1. Entonces aquí yo voy a poner el 1. Voy a registrar ahora a Jorge Ruiz. Y Jorge Ruiz es de la sucursal de Guayaquil. Entonces le ponemos el ID 2. Listo. Solo necesitamos esos registros por ahora en vendedores. Ahora vamos a agregar otro insert into. Este va a ser para facturas. Tenemos el nuevo factura. Fecha factura. El ID cliente. Y el ID del vendedor. Vamos a colocar los values. Y ahora sí vamos a generar la primera factura. Este va a ser la 101. Y ahora sigue el ID del producto. Asumiendo que la camisa es el registro 1, el jean el registro 2, zapatos el 3, vamos a colocar que la primera factura tiene como producto la camisa y tiene como cantidad. A ver, aquí me falta. Perdón. Estamos haciendo la de facturas, el número de factura, la fecha de factura, ID cliente y el ID vendedor, nada más. Entonces la fecha en este caso se coloca también entre comillas. Vamos a colocar el año primero, 2025, seguido del mes, que en este caso es el 07 y 28. Esto es solo como para añadir un ejemplo de una fecha actual. Si nos basamos directamente en la tabla que nos dieron, que es lo que deberíamos hacer, tenemos que poner 2023, el 10 del 25. Para que no nos confundamos y sigamos el mismo orden, vamos a colocar la misma fecha que nos da la tabla, ¿ya? Que vamos a cambiar aquí, que esto va a ser 2023. 2023 es el 10 y este es el 25. Ya. ¿Qué más requiere? Necesita el ID del cliente. El ID del cliente en este caso vamos a colocar que es el 1 y el ID de vendedor 1 también.
Ustedes saben que el cliente número 1 es Carlos Soria y el vendedor 1 es Ana Paredes. Ya, vamos a agregar nuestra otra factura, que es la 102. La 102 se realizó también en la misma fecha. Necesita estar en comillas. 2023 del 10 del 25. Y esta vez la realizó el cliente 2. Nunca nos olvidemos de las comas. El cliente 2 y se lo vendió el vendedor 2. El vendedor 2 es Jorge Ruiz. Vamos a agregar una última factura. Esta es la 103. Esta se realizó un día después, que es 2023, el 10 del 26. Quien realizó esta compra fue Carlos Soria y se la hizo el vendedor 1, que es Ana Paredes. Ya. Vamos a ponerle nuestro punto y coma y vamos a agregar la información de la última tabla, que es el... Vamos a hacer un insert into para detalle factura. Aquí nosotros vamos a especificar de qué factura y qué cantidad. Listo. Lo que necesitamos es el número de la factura. También necesitamos el ID del producto. Tienen que tener en cuenta que los campos que yo coloco aquí son los que tiene mi tabla de detalle factura. Antes nosotros acá colocamos solo non factura sin el FK, porque dentro de facturas el campo se llama así. Sin embargo, en detalle facturas el campo es non factura FK. Y necesitamos la cantidad. Ahora sí, values y nos vamos. Primer registro es para la factura 101. Sabemos que el producto es el 1 y la cantidad de veces que se compró esto es 1. Siguiente registro. Misma factura 101. El producto 2 y se lo compró 2 veces. Vamos a seguir. Vamos a ver. Segundo registro es para la factura 102. El producto 3, porque él se compró zapatos. ¿Y cuántos zapatos se compró? 1, un par. Listo. Y el último registro va a ser para la factura 103, que en este caso lo único que hizo fue comprarse una camisa. Ya. Punto y coma y corremos todo esto. Vamos a darle play. Vemos que no salió ningún error. Y si nos vamos a facturas, aquí se encuentra nuestra información. Detalle factura igual. Y listo. Con eso nosotros terminaríamos. Sin embargo, quiero darles un extra. ¿Cómo podría yo ver nuevamente toda la información así? ¿Cómo puedo ver cuál es el número de factura, cuál producto compró? Y así toda la información ya armada. Nosotros lo que hicimos fue distribuir en tablas pequeñas cada parte de la información. Pero ¿y si yo quisiera ver nuevamente todos los valores relacionados? Para hacer esto hay algo que se denomina joins. Los joins permiten buscar toda la información relacionada. Igual tiene su sintaxis, se puede colocar nombres y demás, así que eso va a ser algo que les voy a explicar mucho más a fondo más adelante, así que de momento solo que sepan que existe y vean cómo lo voy a desarrollar. Nosotros vamos a empezar seleccionando, solo quiero f.numFactura. F va a hacer referencia a las facturas, por eso coloco f.numFactura. Vamos a ordenar esto un poco. Ya. F.fechafactura.
Después vamos a hacer un CL que va a hacer referencia al cliente. Cliente, nombre cliente. Nosotros usamos seudónimos aquí en este punto. P va a ser para producto. Entonces, nombre producto. También necesitamos del detalle de la factura conseguir la cantidad. Ahora del vendedor necesitamos el nombre vendedor. Y de la sucursal necesitamos el nombre de la sucursal. Ya. Entonces, lo que estamos seleccionando, en español es seleccionar, es el número de la factura, la fecha de la factura, el nombre del cliente, el nombre del producto que está comprando, la cantidad del mismo, el nombre de quien le vendió y el nombre de dónde lo compró. Y ahora, ¿desde dónde sacamos toda esta información? Vamos a llamar a nuestra tabla principal, que es facturas. Para facturas o desde facturas, que va a ser con el seudónimo de F. Si yo le pusiera aquí fac, aquí también tendría que ponerle fac, acá también tendría que ponerle fac, pero vamos a dejarle en F. ¿Ya? Y ahora vamos a empezar con nuestros joins. Ahora sí, clientes. Clientes va a ser el CL en f.id cliente fk sea igual a cl.id cliente. Ya. Aquí lo que estamos haciendo es que me busque en la tabla clientes donde el ID cliente FK sea igual al ID cliente. Ya, ustedes recuerdan que factura también tiene su ID cliente, entonces lo que está haciendo es buscar en la tabla clientes el cliente que corresponda. Nada más. Va a ser join vendedores. Esta es con la V. On f.id vendedor sea igual a v.id vendedor. Otra join que va a ser de sucursales. Se la referencia con la S. Ya. Pero en este caso, para las sucursales, la relación que haremos es con vendedores.id sucursal. Sucursal FK va a ser igual a s.id sucursal. Ahora vamos a hacer el join para el detalle de la factura. Detalle factura. Y aquí vamos a poner, no nos falta cómo va a ser representado, va a ser con DF. Y ahora sí, ¿en qué? Donde f.num factura será igual al detalle factura.num factura FK. Listo. Y por último tenemos el join para productos. Va a ser representado con la P, donde df o detalle factura punto id producto fk sea igual a p.id producto. Y terminamos con un where, donde f.num factura sea igual a 101. Quiere decir que vamos a tener toda la información de la factura 101. Nada más. Vamos a correr esto y miren la magia. De mi factura 101 para la fecha 2023 del 10 del 25. El nombre del cliente es Carlos Soria. El nombre del vendedor es camisa. Nombre de producto. Me volví acá.
Es camisa formal, pantalón jean, la cantidad fue uno, para el pantalón son dos y los vendedores pues fueron Ana Paredes. ¿Y en qué matriz? Quito. Y ya. Si queremos ver de la factura número 2 o 102, perdón, solo volvemos a correr y aquí está toda la información. De la factura 3 lo mismo. Y ya. Aquí tenemos todo. Eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.